el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Estamos celebrando Navidad. La cristiandad celebra la Navidad. La Navidad es hermosa. A todos nos gusta la Navidad, ¿no es cierto? Se llena de luces, se llena de canciones, se llena de mesas familiares, con banquetes, con pavo, romeritos. Ya me dio hambre, oiga usted, señores. Es rica la cena de Navidad. Aromas. La Navidad tiene su propio aroma también. Huele como aquí huele, como a pino, como a canela, no sé, algo huele, pero tiene su propio olor. Regalos de la temporada. O sea, la Navidad es hermosa. Todo se vuelve más hermoso en Navidad. Las ciudades hermosas, más hermosas se vuelven. Nueva York es bonito, en Navidad es más bonita. París es bonito, en Navidad es más bonito. Cabeza de Juárez es bonito. Todo es más bonito en Navidad. Todo es precioso, todo es perfecto. Y por esa misma razón, la Navidad carece de sentido para aquellos que están sufriendo, para aquellos que tienen dolor, para aquellos que tienen penas. No hay lugar para el dolor, para el sufrimiento, para la ansiedad, para la depresión, para la tristeza, para el duelo, en medio de una Navidad. Y quizá esa sea la razón por la cual estadísticamente es precisamente en estas temporadas, la temporada de Navidad, donde hay un aumento en la depresión, en las crisis emocionales, en ideas de suicidio, de personas que no la están pasando bien, porque tienen expectativas altas frente a realidades rotas. Y esa es la verdad, es una verdad de la Navidad que tenemos que conocer y tenemos que afrontar. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nos han enseñado, nos han entrenado a ver la Navidad como una postal muy romántica, muy hermosa, sublime. Todos tenemos grabados en la mente y en el corazón esa imagen del pesebre con José, con María preciosa, José viéndola con ojos de amor, el bebé Jesús en el pesebre, en la parte de arriba una estrella con un haz iluminándolo hermosamente, un burrito hermosísimo, unos animales, unas ovejitas esponjadas, todo precioso, todo hermoso. Sin embargo, si le quitamos el filtro y lo vemos como realmente fue, ¿cómo fue esta primera Navidad, esta primera natividad? Y lo vemos con honestidad, nos encontraríamos con una primera Navidad muy dura, muy cruda y muy desconcertante para aquellos que la estaban viviendo. Vamos a la Escritura, vamos a Lucas capítulo 2 a partir del verso 4. Una historia muy conocida, pero que se ha visto con un lente distorsionado a lo largo de 2000 años de tradición. 2000 años de romanticismo, de capas y capas y capas y capas que han maquillado la realidad y por lo tanto la verdad escritural que Dios quiere que nosotros alberguemos en nuestro corazón. Lucas capítulo 2 a partir del verso 4 dice: también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Eso es lo que realmente sucedió. Y lo que a veces no analizamos es que María era una jovencita. Era una jovencita, tendría entre 14 y 16 años máximo, que sin saber cómo literalmente, sin entender cómo, está embarazada.
con los temores propios, los malestares propios de un embarazo, más la carga de la sobrenaturalidad, la singularidad de este evento. Y con toda esa carga y toda esa responsabilidad, ahora tiene que ir a Belén por un censo. Y es un viaje de 150 kilómetros y no fue en avión, ni fue en automóvil, fue muy probablemente caminando o en burro. Imagínate, una mujer embarazada a los 15 años, primeriza, en el desierto, en un burro 150 kilómetros. Un viaje muy pesado, un viaje muy difícil y además peligroso. Era peligrosísimo. Entonces imagínate los temores propios de la circunstancia para una jovencita. Y cuando llega, no hay lugar. Dice que le llegó el tiempo. Tiene que dar a luz con dolores de parto y con la urgencia de no querer parir en la calle. Y la desesperación de estar tocando puerta tras puerta tras puerta y estar recibiendo negativa tras negativa tras negativa tras negativa. Y finalmente, bueno, va a dar a luz y va a poner al bebé en un pesebre. En un pesebre que también lo hemos romantizado, pero un pesebre no es una cuna. Un pesebre es un bebedero de animales. Es un lugar sucio, antihigiénico, áspero, durísimo. ¿Quién quisiera traer a su bebé al mundo y ponerlo en un pesebre, en un lugar donde beben animales? Es algo muy doloroso, es algo desgarrador. Los que somos padres tratamos de traer a nuestros hijos al mundo en las mejores condiciones posibles y les compramos la frazadita y les compramos la cunita. Ahora imagínate el creador del universo siendo depositado en un lugar tan indigno. Mateo capítulo 2, porque la historia sigue siendo una historia desconcertante, cada vez más desconcertante se va volviendo. Mateo capítulo 2 a partir del verso 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes tomó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Conocemos la historia, pero a veces no nos ponemos a pensar si realmente es como nos la han enseñado. Porque aquí vemos a estos sabios del oriente que ni eran ni eran reyes, eran hombres muy influyentes, muy importantes. Lo sabemos porque los recibió Herodes. Herodes no iba a recibir a cualquier peregrino. No solamente lo recibió Herodes, sino fue notorio en toda Jerusalén. Así que seguramente era una corte amplia, difícilmente hayan sido 3. Se intuye que fueron 3 por los 3 regalos, pero la Biblia no está diciendo eso. Dice que eran unos sabios de Oriente. Y todo indica que estos sabios de Oriente, que habían reconocido las señales proféticas, porque habían sido instruidos de esa manera en persa por la tradición del profeta Daniel,
tenían la idea de que se iban a encontrar con un rey. Es la razón por la que fueron al palacio, a Jerusalén, para encontrarse con un rey y con regalos ciertamente apropiados para un rey. Pero la historia se vuelve desconcertante cuando ellos van siguiendo las señales proféticas, y las señales proféticas aparentemente los llevan a un lugar equivocado. Evidentemente la estrella había desaparecido en ese momento y ellos intuyeron que estaba en el palacio. Rey, Mesías, palacio. Llegan, ¿y dónde está el rey? Aquí no hay ningún rey. Herodes es el que se informa y les dice, está en Belén, de acuerdo a las profecías bíblicas. Vayan, chéquenlo y vienen y me avisan para yo también ir a adorarlo. ¿Cuál? Lo que quería era matarlo porque era una amenaza para él. Y entonces ahora ellos dicen, qué raro, un rey que no está en el palacio. Un rey que no está en la ciudad santa, está en Belén, una ciudad minúscula. Bueno, pero dicen que ves la estrella nuevamente. Y se gozan, se alegran y llegan justo donde la estrella los está indicando y entran. ¿Y cuál rey? Se encuentran con una jovencita, con un bebé. ¿Te imaginas el desconcierto de estos sabios que venían hasta arreglados? Habían practicado hasta su reverencia. Y con sus cofres, quizás se sintieron fuera de lugar. ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a dar estos regalos? ¿No trajiste unos pañales o talco, algo de mayor utilidad? Sin embargo, eran sabios. La Escritura nos deja saber que eran sabios. ¿Y qué hicieron ante este cuadro? Dice que se postraron y lo adoraron. A un bebé aparte en un lugar humilde, pero ellos reconocieron que era el Mesías. No les importó que se presentara de una forma extraña, de una forma que ellos seguramente nunca se hubieran imaginado. Pero se postraron y lo adoraron. Y esa es la verdadera adoración. No entendían todo, pero adoraron. La verdadera adoración no nace de entenderlo todo, sino de reconocer a Dios, incluso cuando no cumple nuestras expectativas. Adorarlo aun cuando no actúa como nosotros nos hubiera gustado, hubiéramos pensado que iba a actuar. Esa es la verdadera adoración. Por eso la Escritura dice que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, aun cuando no entendemos. Que es la historia de José. Cuando se habla de la Sagrada Familia, se habla de Jesús, evidentemente, de María, se habla poco de José. Se habla poco de José. Yo creo que deberíamos de hablar más de José. Deberíamos de aprender más de José. Un hombre muy virtuoso. La Biblia no registra muchas palabras de él, no profundiza en su sentir, en su pensar, pero siempre nos enseña a un hombre obedeciendo, pese a todo y contra todo. Obedeció yendo incluso más allá de lo comprensible, que su prometida estaba embarazada por el Espíritu Santo. Obedeció cuando el hombre más poderoso de la región quería matarlos y tomó a su esposa y al bebé y huye a Egipto, dejando su vida atrás. Obedeció cuando su reputación estaba en juego y fue siguiendo puntualmente las instrucciones de Dios. Yo me quiero imaginar, la Biblia no lo dice, pero no debe ser difícil pensar que realmente sucedió así, que cuando Dios le revela que Él va a ser la cabeza de la familia sobre la cual el Mesías va a venir a la tierra, decir, pues quizá mi situación va a cambiar, va a mejorar. Quizá voy a poder por fin ya hacer un poquito más grande mi carpintería. Y sin embargo las cosas aparentemente no mejoraron. No solamente no mejoraron, sino que en realidad se complicaron para él. Se volvió muy difícil. Y ahora él se encuentra desesperado, tocando puertas para que el amor de sus amores, su mujer, pueda dar a luz, y no encuentra dónde, y seguramente le clamaba a Dios: Señor, ayúdame. Yo pensé
que ibas a abrir las puertas, que ibas a dar recursos para que tu hijo naciera en el Ángeles de Jerusalén. Es lo que se esperaría. Es lo que se esperaría. Dios va a proveer para que nazca en las mejores circunstancias. Es su hijo y se encuentra ahora en un lugar sucio, en un lugar indigno, en un bebedero de animales. No me es difícil imaginándome a José preguntándole a Dios, ¿realmente estás aquí? ¿No habrás cambiado de opinión? ¿O no te habré entendido mal quizá? ¿O hice algo que te hizo enojar? Porque eso nos pasa a nosotros. Eso nos ha pasado a nosotros, me ha pasado a mí. Que damos pasos de fe, obedecemos y de repente aún así hay puertas cerradas. Aún así hay pesebres. Y nos desconcertamos. Y empezamos a dudar del plan de Dios. Empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Empezamos a dudar del amor de Dios. Si Dios, realmente, ¿esto es lo que tú querías? Porque yo tengo muy clara tus señales, tengo muy clara tu dirección, pero no me estás llevando al lugar donde yo pensé que me ibas a llevar. Y seguramente José preguntó eso. En la desesperación, en las condiciones tan hostiles, de ver a su esposa de un viaje tan largo, tan complicado, y decir, ¿dónde está tu mano, Señor? Yo no he hecho más que obedecerte. ¿Qué ha pasado? Y Dios respondió y llenó la habitación con su voz, pero con una voz completamente insólita. De la forma más insólita, Dios respondió. Con el llanto de un bebé. Y ese llanto de un bebé le dijo a José, José, estoy contigo. María, no estás sola. Mi plan no ha cambiado. Mi amor sigue de pie. Y les he amado tanto que les estoy entregando a mi único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tenemos alguna vez alguna duda de la fidelidad y del amor de Dios, ve el pesebre y ve la cruz. Y no necesitas más explicaciones. No necesitamos más explicaciones. Isaías lo anunció cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es un Dios lejano, tampoco dice Dios en la comunidad, tampoco dice Dios en la comodidad, dice Dios con nosotros. Y es por eso que los cristianos podemos tener una Navidad dura, una Navidad difícil, una Navidad con lágrimas, una Navidad con ausencias, una Navidad con preguntas que pareciera que no tienen respuesta. Pero aún así tenemos Navidad. Tenemos el nacimiento de Jesús. Y es que la Navidad no es un estado emocional. Navidad no es que todo está perfecto. Navidad no es que todo está hermoso. Navidad es un anuncio. Navidad es evangelio. Navidad es que Jesús nació. Navidad es que Jesús nace y por nacer cambió nuestra vida. Nos reconcilia con Dios, lavó nuestros pecados y nos ha regalado la vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ese es el anuncio de la Navidad. Y en realidad la Navidad solamente tiene sentido para el roto. La Navidad realmente tiene sentido para el desamparado. La Navidad realmente tiene sentido para aquel que está sufriendo injusticias. No celebramos que la vida sea cómoda. No celebramos que nuestra vida sea perfecta. Celebramos que Dios decidió entrar a nuestra vida y permanecer con nosotros. Juan lo escribió en estos términos: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no vino cuando todo estaba en orden. Vino cuando no había lugar.
Vino cuando había miedo. Vino cuando había dolor. Y vino para quedarse. Por eso, como hijos de Dios y como hijas de Dios, no necesitamos maquillar la Navidad. No necesitamos negar las tristezas y los desazones para poder celebrar, porque tenemos motivo para celebrar. Podemos incluso celebrar llorando. Podemos adorar sin entender como lo hicieron los sabios de Oriente. Podemos obedecer sin más explicaciones como lo hizo José. Podemos seguir caminando aun cuando el camino sea duro. Porque nosotros sabemos algo. Tenemos algo que el mundo no tiene y que el mundo no entiende. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros, no contra nosotros. Y ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, es la prueba definitiva e indubitable de que Dios no huye del sufrimiento humano, sino que lo abraza y lo consuela. Así que hoy celebramos no porque todo esté bien, sino porque todo estará bien cuando Él vuelva. Tenemos esa promesa y tenemos esa esperanza que nos sostiene. Y porque hubo un pesebre, hoy tenemos esperanza. Porque hubo natividad, hoy tenemos un futuro glorioso. Cristo nació incluso en la noche más oscura. Y por eso, independientemente de la circunstancia y del drama y del dolor que puedes estar viviendo, podemos celebrar y decir, bendito nacimiento, bendita natividad. Podemos decir, llenos de esperanza y gratitud, feliz Navidad. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.